Vamos entonces a considerar la palabra de Dios en esta mañana, en los escasos minutos que nos quedan, porque si no los hago escasos, ustedes me matan a mí. Vamos a ir entonces juntos al Salmo 119, al versículo 161. Vamos a considerar el versículo 161 al 168. Hermanos, si ustedes bien lo recuerdan, el salmista, ¿cómo la está pasando? ¿La está pasando bien? El que me dice que sí lo mato. Está violento el pastor hoy. ¿Cómo está el salmista? ¿Cómo está el salmista? ¿Está contento? No, está muy triste. ¿Por qué? ¿Quién lo está persiguiendo? Hay enemigos que lo están persiguiendo. Pero ya vamos a ver un poquito más quiénes son esos enemigos. Acá nos va a decir el salmista quiénes son estos enemigos. Y él nos ha ido mostrando cómo su corazón va en búsqueda de Dios a pesar de las circunstancias que lo rodean. Y en esta sección en particular, lo que el salmista nos va a querer comunicar a nosotros, el mensaje que él quiere que nosotros nos llevemos en esta mañana, es cuáles son las virtudes que genera la palabra de Dios en mi vida a pesar de las circunstancias que estoy pasando. Vimos el domingo pasado un poquito de cómo el salmista decía cómo hay que manejar la ansiedad. ¿Se acuerdan? En este sermón, en esta sección que el salmista escribe, en estos 8 versículos, el salmista se mueve un poquito más y nos va a contar cuáles son las virtudes que genera la palabra de Dios en un corazón que espera en el Señor. Y la primera de esas virtudes que genera es que la palabra de Dios produce en el creyente el temor del Señor. La primera virtud que genera la palabra de Dios activa, transformante en nuestras vidas, es que produce más temor del Señor. Vamos juntos al versículo 161. Dice así la palabra: príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Fíjense, los enemigos que están persiguiendo al salmista son príncipes, es decir, son autoridades, son personas que están en el gobierno. Me gusta mucho el comentario que hace Juan Calvino, uno de los padres de la Reforma, sobre este salmo, porque él dice: la situación de angustia del salmista se agrava por 2 razones. La primera, porque lo está persiguiendo al salmista, quien debería protegerlo. Ustedes saben que las autoridades están puestas por Dios ¿para qué? Para proteger y encomendar al que hace el bien y castigar al que hace el mal. Romanos capítulo 13. Sin embargo, son los príncipes, son las autoridades, son los oficiales del gobierno los que están persiguiendo al salmista. Aquellos que deberían proteger al salmista son los que le están persiguiendo. Pero hay una segunda circunstancia que agrava el dolor que siente el salmista. Y no solamente esto, sino también que, ¿cómo lo persiguen? Me han perseguido sin causa. No tienen un motivo para perseguirlo. No es que el salmista está rompiendo la ley, violando la ley. Lo están persiguiendo sin causa, lo cual hace que el sentimiento de angustia se incremente. Porque ya no es solamente una persecución, sino también es una persecución injusta. Injusta. Ahora fíjense lo que dice el salmista en la segunda línea del Salmo 119-161. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor ¿de quién? ¿De los príncipes? ¿De quién? De Dios. De tus palabras. ¿No le parece extraño esto? Imagínense el gobierno persiguiéndole a usted. Quizás usted se siente perseguido por el gobierno en la época en la que vivimos. Pero imagínense verdaderamente el gobierno mandando a sus agentes para perseguirlo, para quitarle la vida. Y el salmista dice, en vez de tenerle miedo a los gobernantes, ¿a quién le temo? A tus palabras. Otra traducción que se podría hacer de esta palabra es: Señor, príncipes me están persiguiendo sin causa, pero yo tengo más miedo de abandonar tus mandamientos que de los príncipes. Esa podría ser otra traducción. La palabra temor, que traduce la Reina Valera, que creo que lo hace muy bien, aparece 5 veces en el libro de los Salmos.
Y se aparece en referencia al temor que tiene una persona con respecto a una situación que no puede vencer. Aparece 50 veces en el Antiguo Testamento y siempre comunica en distintos énfasis esta idea de que me agarra un temor en el sentido de que yo no puedo prevalecer en contra de la persona que me está atacando. Es un temor donde yo digo, no tengo esperanza. Y uno piensa y dice, ¿por qué el salmista teme así a Dios? ¿Por qué el salmista teme a Dios de esta manera? Qué raro, ¿verdad? Otra traducción, que es la traducción del hebreo al griego, que se llama la Septuaginta, quizás la Biblia que tuvo Jesús en su mano, traduce esta palabra en este sentido también, en el sentido de que es un temor que se apodera de alguien que no puede vencer a su contrincante. Y una palabra que va también a aparecer en los capítulos, por ejemplo, de Deuteronomio capítulo 1, 31, en Josué capítulo 1, 9. ¿En qué sentido? Cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel y le decía, ustedes no teman a las naciones que van a pelear contra ustedes. ¿Por qué? Porque los israelitas pensaban que no iban a poder vencerlos. A Josué, que le dijo en el capítulo 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. O sea, esa palabra de temor está hablando, no pienses que ellos van a poder obtener la victoria por sobre ti. Ahora el salmista está utilizando esta palabra para referirse a Dios. ¿Saben lo que está diciendo el salmista? El salmista está diciendo, Señor, yo sé que si yo me pongo en contra tuya, no tengo ninguna chance de ganar. Por eso es que temo más no cumplir tus mandamientos que a lo que me pueden hacer los hombres de este mundo. Señor, yo sé que contra ti nadie puede salir victorioso. Señor, yo sé que contra de ti estoy perdido. Por eso el salmista habla de que él le teme al Señor. El temor de Dios en Proverbios capítulo 2, ¿qué es? Es el principio de la sabiduría. ¿Y por qué es el principio de la sabiduría? Porque usted no va a pelear contra alguien con el que usted no tiene ninguna posibilidad de ganar. ¿Sabe qué, hermanos queridos? Nosotros con Dios no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Porque Él es inmenso, es magnífico, es gigante. Y nosotros no podemos hacer nada en contra de Él. Por eso el salmista dice, yo prefiero, cumplir la ley de Dios, aunque genere que los príncipes de este mundo me persigan, pero no romper la ley de Dios. ¿Por qué? Porque sé que contra Dios no puedo ganar. El temor de Dios es rendirle la vida al Señor, sabiendo que... ¿Por qué se le rendimos a la vida al Señor? Porque no podemos hacer nada en contra de Él. No podemos hacer nada contra Él. Y este es un principio que lo encontramos también en el Nuevo Testamento, de la boca del mismo Dios, en la persona del Hijo, Cristo Jesús. Si nosotros vamos a Mateo el capítulo 10 o Lucas en el capítulo 12, vamos a encontrar que Jesús le decía al pueblo, no le teman a quienes, a los que pueden matar el cuerpo solamente, sino témanle al que puede matar el cuerpo y el alma juntamente. Témanle a Dios. Y se lo decía el pueblo de Israel enfrente de los fariseos y los principales de la sinagoga que estaban ahí escuchando. ¿Por qué? Porque ellos sí de verdad estaban buscando a los seguidores de Jesús para hacerles daño. Pero Jesús dice, no le teman a ellos, témanle a Dios. Que Dios no solamente puede destruir el cuerpo, sino también puede destruir el alma, la condenación. Uno está diciendo, ¿por qué este salmo habla de estas cosas? Yo quiero preguntarle esta mañana, ¿a qué le tiene miedo usted? ¿Cuáles son sus temores? Hay personas que caminan su vida pensando que pueden hacer las cosas sin Dios. ¿De verdad usted y yo pensamos que podemos luchar en contra de Dios? Yo voy a hacer mi vida, dice la gente, dicen los jóvenes, ¿no? Yo voy a hacer mi vida, lo de Dios, no, lo de Dios no es para ahora, no es para mí. Como si Dios fuera una especie de ahí, como siempre digo, de Santa Claus, ¿verdad? Como si así algo lindo para la Navidad, pero no tiene ninguna eficacia en mi vida.
Otros dicen, esta es mi vida, voy a hacer lo que yo quiera. Y están constantemente luchando en contra de Dios. ¿Saben qué? Una persona que vive su vida y hace lo que quiere, sin incluir a Dios, es una persona sin temor de Dios. ¿Y por qué no le teme a Dios? Porque piensa que Dios no existe. O porque piensa que en realidad él puede hacer su vida y que Dios va a mirar para otro lado. Cuidado, mis queridos. Dios no va a mirar para otro lado. Usted y yo no podemos ganarle la batalla a Dios. El temor de Dios es reconocer que Dios puede más que nosotros, que Dios es más grande que nosotros, más grande de lo que imaginamos, y es someterle nuestra vida a Él. Es decirle, Señor, no puedo hacer nada sin ti. Aquí estoy, ayúdame. Amén, sí, Señor. Por eso, en vez de tenerle tanto miedo a qué va a pasar con su trabajo, a qué va a pasar con su situación inmigratoria, qué va a pasar con el gobierno, qué va a pasar con su familia, qué va a pasar con su hijo, yo le amonesto, le exhorto en esta mañana a que piense qué va a pasar con su alma y con Dios. Amén. Amén. ¿Está su vida, está mi vida rendida completamente al Señor, o yo pienso que puedo hacer mis cosas por mi cuenta? Dice Eclesiastés en el capítulo 12, versos 13 y 14, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Si usted no conoce a Dios y piensa que por sus obras usted puede alcanzar la salvación y puede ganarle la batalla de Dios, yo le digo que usted está perdido. Y el temor es real, porque el temor es una condenación eterna en el infierno. La palabra de Dios es clara: el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pero el que tiene al Hijo no solamente tiene la vida, sino que ha pasado de muerte a vida, y la condenación de Dios ya no pesa sobre él. ¿Tienes a Cristo Jesús en tu corazón como tu Salvador y como el Señor de tu vida? Si no lo tienes, yo te diría, empieza a temer, porque el juicio de Dios va a llegar en tu vida. Bueno, uno piensa, bueno, cuando me muera. Ah, sí, ¿cuándo sabes cuándo te vas a morir? O uno piensa, bueno, cuando me muera muchos años. Y supongamos que tiene muchos años. ¿Usted cree que Dios no va a hacer justicia en esta vida? Por supuesto que la va a hacer. Entonces yo le diría, si usted tiene temor a las cosas que le pasan en esta vida, yo le diría, son temores que pueden ser fundados, pero no es el principal temor. Debemos temerle más a Dios. Amén, sí, Acérquese a la cruz, arrepiéntase de sus pecados antes que sea tarde, porque se está yendo al infierno sin Jesús. Confiese su maldad, confiese sus pecados y venga al Señor. Y si usted ya es del Señor, si usted ya está en Cristo, piense. El temor de Dios es una vida en sujeción a Dios, donde yo no peleo contra Dios, porque sé que no puedo ganar, que Él va a hacer su voluntad al final de cuentas. ¿Estoy caminando de esa manera con Dios? Ahora, este salmo me gusta porque va construyendo una especie de escalerita. Y el salmista va a ir poniendo virtudes que son la base de la próxima virtud que va a expresar. Si no tenemos el temor a Dios, no tenemos nada. No podemos seguir hablando de otras virtudes que Dios quiere cultivar en nuestras vidas. Pero si está el temor del Señor en nuestras vidas, entonces la segunda virtud que la palabra de Dios va a cultivar en nosotros es el gozo del Señor. Mira, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Temor o gozo? ¿Temor o gozo? Póngase de acuerdo, pastor. Vamos a ver qué es el gozo del Señor. Versículo 162. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Mire cómo es el salmista. El salmista está diciendo, Señor, yo sé que contra ti no puedo ganar la batalla, por eso te temo y me sujeto a ti. Pero por otro lado, el salmista está diciendo, me llena de gozo el saber de que tú estás del lado mío, el saber de que yo estoy en tu equipo. ¿Por qué? Porque si yo no puedo contra ti, Señor, significa que también los príncipes que me están persiguiendo tampoco pueden contra ti. ¿Y por qué lo llena de gozo al salmista? Porque el salmista sabe que el Señor le va a dar la victoria, definitivamente. Y que va a cortar la opresión con la cual estos príncipes, estos gobernantes, están atacando al salmista. Dice, como el que haya muchos despojos. Está teniendo la referencia de una persona que
Ganó una batalla y luego de la batalla le quedó todo el botín de guerra. ¿Verdad? Como cuando usted sale a caminar por la calle de una venta de garage y por $10 se compra todo. ¿Cómo se siente, no? Que ganó un tesoro. ¿Verdad? Así. Y me gusta mucho porque el salmista está diciendo, es algo que no fue dado en forma paulatina, sino que la palabra de Dios es un tesoro que uno encuentra. Y lo encuentra de una vez y es gigante, es enorme. Pero nos habla este lenguaje de que Dios promete la victoria para todos aquellos que caminan con Él. ¿Por qué? Porque nadie puede vencer a Dios. Entonces el salmista dice, yo prefiero temerle a Dios, sujetarme en su equipo, porque también sé, en segundo lugar, que Él va a terminar dándome la victoria por sobre los que me persiguen. Por eso es que la palabra de Dios produce el gozo del Señor. Me regocijo en tu palabra. ¿Sabe que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en Mateo en el capítulo 13, en el verso 44, nos dice el Señor que el reino de Dios es como un hombre que encontró un campo. Y en ese campo había un tesoro. Y cuando lo vio el tesoro lo escondió. Y se fue y vendió todo lo que tenía. ¿Por qué? Para comprar ¿qué? Ese campo. Porque ahí estaba el tesoro. Ahí estaba el tesoro. Lo que ese hombre encontró en ese campo, ese tesoro, era mucho más valioso que todas las posesiones que él tenía. Hermanos, cuando el Señor le dice que usted ha pasado de muerte a vida eterna, ¿no es eso causa de gozo en su vida? Que su vida está segura con Cristo, que nadie lo pueda arrebatar de sus manos, que su salvación no depende de usted ni de sus buenas obras, sino que está segura en Cristo Jesús. ¿No es una causa de gozo? Amén. Que aunque le vaya mal en este tiempo por el pecado y la opresión de otros que sirven al poder de la oscuridad y le asedian y le acechan, ¿no es causa de gozo saber que un día el Señor va a triunfar definitivamente? ¿No le es causa de gozo saber que un día ni Barack Obama ni Trump van a ser los presidentes, sino que va a ser Cristo Jesús el que reina en la tierra? ¿No es eso causa de gozo en la vida del creyente? Saber que no necesita usted una visa, ni necesita tampoco el dinero para ser parte del reino de Dios y su ciudadanía. Dios mismo le está diciendo, sean ciudadanos de mi reino. Vengan a Cristo Jesús. Él pagó todo. Él hizo todo el proceso de aplicación. Y le está ofreciendo a ustedes una ciudadanía que es eterna. Una ciudadanía que va más allá de un confín político de una nación común y corriente. Una ciudadanía que nos conecta, habiendo nacido de distintos países, de distintas lenguas. Y una ciudadanía que no se va a acabar cuando la muerte llegue a nuestras vidas. Continúa en el cielo. No es causa de gozo el Evangelio, hermanos, cuando usted está desesperado y encuentra en la palabra ese oasis que le trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No es un tesoro la palabra de Dios cuando encontramos que el Señor nos ha dicho que nunca nos dejará y nunca nos abandonará. La palabra de Dios es causa de gozo. Si usted no tiene gozo, yo le preguntaría cuánto tiempo está invirtiendo en la palabra. Primero el temor de Dios, pero también en ese temor encontramos el gozo del Señor. En tercer lugar, la palabra de Dios produce amor por el Señor. El versículo 163 dice, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. El salmista lo que está diciendo aquí, me gustaría tener más tiempo, pero se nos va, construye este salmo de forma antitética, es decir, construye dos opuestos. Dice, aborrezco el camino de falsedad, aborrezco lo falso, pero amo tu ley. Obviamente, si aborrece lo falso, ¿por qué ama la ley de Dios? Porque es verdadera. Está explicando que la ley es verdadera, diciendo que todo otro camino es falso. ¿Alguna vez escuchó la frase a otro perro con ese hueso? ¿Sí? ¿La ha escuchado? ¿Y qué significa? Significa que a usted ya pasó por esa experiencia, le prometieron el oro y el moro, otra frase, le prometieron el cielo, estoy diciendo muchas frases. ¿Y qué pasó? Y al final las expectativas lo desilusionaron. Porque al final era falsa esa expectativa que le habían prometido. Entonces cuando alguien viene con ese cuento, otra vez a otro perro con ese hueso.
¿verdad? Aquellos que hemos estado persiguiendo el dinero como forma de felicidad, ya nos damos cuenta que por más que más tengamos y más tengamos, no nos hace felices. Quizá usted se dio cuenta que ir en brazos de un hombre a otro hombre, no llega a llenar ese vacío que usted tiene por el verdadero amor de una pareja. Quizá usted también sabe que por más que usted busque tener más prestigio y más prestigio, al final del día se siente más vacío que cuando comenzó. Muchos de nosotros quizás inmigramos a los Estados Unidos para tener una mejor vida, ¿verdad? Y por más que usted ahora tiene más dinero y tiene un mejor pasar, se siente peor que cuando se fue de su país. Se siente más solo. Se siente que está totalmente desconectado. Y por más que ahora tenga aire acondicionado en su casa, que quizás en su país no tenía, el aire acondicionado no le sirve para nada. Aborrezco todo camino de falsedad, mas amo tu ley. Lo que nunca lo va a decepcionar a usted es Dios. La palabra de Dios es viva, verdadera. Cuando el Señor le promete algo, lo cumple. Lo cumple. Por eso es que el salmista ama la ley de Dios. Porque cuando la compara con las cosas que hay en el mundo, se da cuenta de que yo estoy en el camino de la verdad. Con un Dios que lo que promete, lo cumple. Lo cumple. Avancemos. La palabra de Dios también nos hace alabar al Señor. Y claro, imagínense, cuando hay temor de Dios, hay gozo del Señor. Cuando hay gozo del Señor, también hay amor por las cosas del Señor. Y cuando uno ama la ley de Dios, ¿qué pasa? El corazón quiere ¿qué? Alabar a Dios. La palabra de Dios nos hace alabar al Señor. 164 dice, 7 veces al día, ¿qué dice? Te alabo. ¿Ven que no estoy inventando estas cosas que están acá? Usted dice, ¿cómo puede ser que encaje tan bien? Y porque la palabra de Dios es preciosa, es perfecta. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Se lo digo rapidito, el salmista lo que está diciendo es que en general un hebreo en la época oraba más o menos 2 veces al día. Ese era un hebreo piadoso. El momento de la mañana y la noche tenían los momentos de oración. El que era muy piadoso oraba 3 veces al día, como Daniel, ¿se acuerdan? Que oraba 3 veces al día. El salmista dice 7 veces al día. 7 veces al día te alabo. Es una forma hiperbólica de decir, Señor, quizás no está hablando de que lo hace 7 veces al día. El 7 para los hebreos es un número que da la idea de perfección. Es decir, Señor, te alabo constantemente. Pero ¿ustedes se acuerdan cuál es el contexto del salmista? ¿Qué es lo que está pasando con el salmista? Lo está persiguiendo el gobierno. Es un enemigo público. Si en esa época hubieran tenido drones y cámaras, lo estarían persiguiendo a todos lados. Nosotros lo veríamos en las pantallas. Se busca el salmista. Si hubiera recompensa, yo lo entrego. Lo está persiguiendo el más poderoso y sin embargo él dice, constantemente te estoy alabando, Señor. ¿Por qué? Por tu justo juicio. Otra traducción puede decir, porque lo que tú prometes, lo cumples. Y porque veo que al final del camino, cuando camino contigo y llego al final del camino, me siento pleno. No es como que cuando camino atrás del dinero y cuando lo obtengo me siento más vacío. No. Cuando llego y camino contigo al final del camino, me siento pleno. ¿Está alabando usted al Señor en su vida? ¿Cuáles son esos cambios, esos milagros que Dios está haciendo en su vida que merecen su alabanza constante delante de Dios? Hermanos, tenemos que tener un corazón de alabanza. Y yo le felicito porque usted está hoy aquí en la iglesia. Usted vino a la iglesia por muchas razones, pero una de esas es porque usted vino a alabar a Dios a pesar de sus circunstancias. Hermano, usted va por el buen camino. Pero hágalo 7 veces al día. ¿Qué significa? Constantemente. El domingo que viene no falte, vuelva, venga. No se desanime, porque lo que el Señor prometió lo va a cumplir. Lo va a cumplir. No solamente nos hace alabar al Señor la palabra de Dios, sino que también la palabra de Dios
nos da la paz del Señor. Un corazón que alaba a Dios es un corazón lleno de paz. Versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Señor, y tus mandamientos he puesto por obras. Dos palabras de decir sobre la paz. ¿Qué es la paz para el salmista? Los hebreos tenían un concepto que era el concepto del shalom. Una paz que no es solamente decir me siento bien, sino que es paz en mi familia, paz en mis negocios, la bendición de Dios económicamente, la paz y la bendición de Dios en mis emociones, la paz y la bendición de Dios en las cosas que hago. Soy una persona en equilibrio, soy una persona bendecida. Por eso los hebreos cuando se saludaban con shalom, que es decir, te quiero dar esa paz, que tengas esa bendición de Dios en todos los aspectos de tu vida. La palabra de Dios produce ese estado. ¿Y por qué? Porque si usted teme a Dios, cumple su mandamiento, le va bien. Y cuando le va bien a usted, el corazón de uno se empieza a enamorar del Señor y usted empieza a rechazar el camino de falsedad. Usted dice, ya sé que este camino no me va a llevar a una buena senda, a un buen destino. Y cuando usted toma esas buenas decisiones, ¿qué pasa en su vida? Bendiciones. Bendiciones. Y su corazón está en paz. ¿Sabe que mucha gente tiene ansiedad y temor porque no sabe lo que le va a pasar en el futuro? ¿No? Creo que en Estados Unidos la causa mayor de ansiedad es por las deudas. A veces las deudas no le dejan dormir. Pero caminando con Dios, uno va tomando buenas decisiones que a uno lo alejan de endeudarse hasta el punto que uno no puede dormir. Y uno empieza a recibir la paz de Dios y su bendición, no solamente en su vida espiritual, sino en otros puntos de su vida financiera, en su familia, en sus emociones. Por último, la palabra de Dios nos guía a prestarle atención al Señor. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti. Acá la palabra clave en estos dos versículos es la palabra guardar. Un verbo muy fuerte que se repite en los dos versículos. Guardar significa prestar atención. Señor, yo le presto atención a tus palabras. Y claro que le va a prestar atención. ¿Quién no quiere tener gozo? ¿Quién no quiere tener amor por el Señor? ¿Quién no quiere tener un corazón que le alabe a Dios? ¿Quién no quiere tener la bendición de Dios en todos los aspectos de la vida? ¿Quién no quiere eso? El mundo quiere eso y lo está buscando sin Dios. ¿O no? Pero usted y yo lo tenemos acá, en la palma de la mano. Por eso el salmista dice, ahora que lo ha encontrado, Señor, yo le presto atención a todo lo que usted dice, Señor. Y yo lo guardo y lo atesoro. No lo cambio por nada, Señor, aunque me estén persiguiendo, aunque la opresión se prolongue en el tiempo, aunque yo no vea que usted esté actuando, Señor, yo a usted no lo cambio por nada. ¿Le estás prestando atención a la palabra de Dios? ¿Le estás prestando atención a lo que Dios dice en tu vida? Yo quiero que nos tomemos un tiempo para reflexionar. Todos quieren el shalom, todos quieren la bendición de Dios, todos quieren tener esa paz, pero nadie quiere temer a Dios. Entonces usted va a leer libros que le van a decir cómo ser usted exitoso en su vida y tener la bendición de Dios. Y algunos dicen, ponga más dinero, dé más dinero a la iglesia. Dé más dinero a la iglesia, no hay problema. Pero ese no es el camino. Usted no puede comprar la bendición de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si usted no está dispuesto a rendirle su vida a Dios y que Él sea el Señor de su vida, que Él comande las decisiones de su vida, no pierda tiempo. Usted nunca va a tener esa paz, ese shalom, porque es necesario ese primer paso. Tomamos un tiempo para reflexionar. Ahí donde usted está, le invito a que incline su rostro y que busque a Dios.